En el video de hoy les voy a explicar cómo se calcula la masa molecular. Para empezar, ¿qué es la masa molecular? Cuando ustedes tienen un compuesto químico, es la representación de la suma de todas las masas atómicas en unidad de masa atómica de los elementos de una molécula. Entonces, hay una fórmula que se puede utilizar para poder calcular la masa molecular, que es esta fórmula de aquí. Ya nos había hecho favor su compañera de investigarla. ¿Y qué es lo que significa esta parte de aquí? Primero que nada, esta parte de aquí significa sumatoria. Eso significa que si tú, por ejemplo, tienes, digamos, en la molécula de agua que tienes hidrógeno y tienes oxígeno, tú lo que vas a hacer es sumar tanto los cálculos del hidrógeno como los cálculos del oxígeno. Esta parte de aquí, ¿qué es lo que significa? Significa el número de átomos que vas a tener tú del elemento, y esta parte de aquí significa la masa atómica que tienes del elemento. Entonces, si resolvemos el ejemplo del agua, tendríamos nosotros que la fórmula para la molécula de agua es H2O. ¿Qué significa? Que aquí, teniendo este subíndice que está aquí a un lado del hidrógeno, significa que tenemos dos átomos de hidrógeno y que tenemos un átomo de oxígeno. Entonces, si nosotros hacemos nuestra fórmula, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que poner los elementos que conforman a nuestro compuesto. En este caso es el hidrógeno y el oxígeno. Y después, ¿qué pondríamos? ¿Qué cantidad tenemos nosotros de átomos de hidrógeno? Pues tenemos 2. Y lo vamos a multiplicar ese 2 por la masa atómica que tiene el hidrógeno. Si ustedes se van a su tabla periódica, el hidrógeno tiene una masa atómica de aproximadamente 1 gramo. Entonces sería lo que nosotros pondríamos, 1. Y luego tenemos el oxígeno, que en este caso, si ustedes se fijan, no tiene ningún subíndice a un lado. Entonces eso significa que tenemos solamente un oxígeno en esta molécula de agua. Entonces, si tenemos un oxígeno, pondríamos 1 por la masa atómica que tiene el oxígeno. Si se van a su tabla periódica, aquí encontrarán el oxígeno, y la masa que tiene el oxígeno es de aproximadamente 16. Entonces vamos a tomarlo ya cerrado como 16. Y sería el número que pondríamos aquí. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por 1, pues nos da 2. Y 1 por 16 nos da 16. Entonces, la sumatoria, que es esta parte de aquí, sería sumar ambos números. 16 más 2 nos daría 18. Y como la masa molecular se expresa en unidades de masa atómica, nosotros pondríamos 18 UMAS. Entonces, esa sería nuestra masa molecular del H2O o agua. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Si nosotros tenemos el cloruro de sodio, que es la que utilizan sus mamás para cocinar, es la sal común que utilizan para guisar. Está compuesta de sodio y está compuesta por cloro. Entonces, si ustedes se fijan, en ninguna de las dos elementos tiene subíndices. Eso significa que nosotros nada más tenemos un átomo de cada una de estos elementos. Entonces, si nosotros tenemos sodio y tenemos cloro, a la hora de sustituir con nuestra fórmula, tendríamos que hay un átomo de sodio. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica, el sodio tiene una masa atómica de 22.98. Lo vamos a redondear a 23. Y en el caso del cloro también tenemos un átomo, entonces pondríamos 1 por, y buscaríamos la masa atómica del cloro. En este caso es de 35.46. 35.46. Entonces nosotros hacemos nuestra multiplicación: 1 por 23, 23. Y 1 por 35.46, 35.46. Entonces, ahora, si nosotros obtenemos lo que es nuestra sumatoria, tendríamos que sumar esos valores. 23 más 35.46 nos da un total de 58.46. Y eso se pondría en UMAS. Acuérdense siempre que cuando ustedes tienen cálculos tanto
en física, en química, en matemáticas, se tiene que poner en qué unidades están. En este caso, las unidades es unidad de masa atómica o UMAS. Entonces, esta sería la masa molecular del cloruro de sodio o sal. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Tenemos C6H12O6. En este caso, este compuesto, si se fijan, al contrario de los otros dos, está formado por 3 elementos. Se va a hacer exactamente igual, se tiene que ir desglosando cada uno de los elementos que conforman al compuesto e ir haciendo los cálculos y al final hacer la sumatoria, así como se hicieron en los ejemplos anteriores. Entonces, en este caso tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Los vamos a poner aquí. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos tenemos nosotros de carbono? Es este número que está a un lado del carbono. Significa que tendríamos 6 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos tenemos de hidrógeno? En este caso tenemos 12 átomos de hidrógeno y tenemos 6 átomos de oxígeno. Entonces nos vamos a ir a nuestra tabla periódica para buscar cuál es la masa atómica del carbono. Y la vamos a encontrar aquí. Entonces, si ustedes se fijan, el número aproximado es de 12, entonces es el número que vamos a utilizar nosotros como masa atómica y es el que pondríamos aquí, 12. En el caso del hidrógeno ya lo habíamos visto en el ejercicio de aquí, del agua, y tiene solamente 1 de masa atómica, entonces es el 1 que vamos a poner aquí. Y en el caso del oxígeno ya lo habíamos visto también por aquí y su masa atómica es de 16 y es el número que vamos a poner aquí. Entonces vamos a hacer todas estas operaciones. Tendríamos 6 por 12 y de carbono tendríamos 72. De hidrógeno tenemos 12 por 1, pues ponemos 12 y tenemos 6 por 16 para el oxígeno, que serían 96. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de todos estos valores, sería sumar 72 más 12 más 96 y nos daría un total de 180. Y eso serían UMAS o unidades de masa atómica y sería igual a nuestra masa molecular del azúcar o glucosa, que sería H12O6, glucosa. En el siguiente ejemplo que les voy a explicar, tendríamos FeOH3. En este caso tenemos hidróxido de hierro. Para poder hacer este cálculo, tenemos que identificar qué elementos lo conforman. Tenemos hierro, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno. Entonces los vamos a ir desglosando de este lado. Hierro, oxígeno e hidrógeno. En el caso del hierro, si se fijan ustedes, nada más tienen 1. ¿Por qué? Porque no tiene ningún número aquí. Entonces pondríamos un átomo de hierro. En el caso del oxígeno, si ustedes se fijan, incluso en la clase anterior en donde hicieron su actividad sobre átomos, teníamos algunos paréntesis y preguntaban que qué significaba. Los paréntesis significan que el número que tengan ustedes aquí afuera es las veces que se va a repetir esto que está dentro del paréntesis. Entonces, por ejemplo, si este oxígeno y si este hidrógeno no tienen ningún número, significa que fuera un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Pero al tener este 3 de aquí afuera, este 1 que tenemos del oxígeno se va a multiplicar por este 3, lo que significaría que nosotros tendríamos 3 átomos de oxígeno. Y en el caso del hidrógeno pasa lo mismo. Si tenemos aquí nada más un átomo de hidrógeno, pero al multiplicarse por este 3 de afuera, tendríamos 3 átomos de hidrógeno. Entonces ahora hay que agregarles las masas atómicas correspondientes a cada uno de los elementos. En el caso del hierro nos vamos a ir a nuestra tabla periódica y lo vamos a buscar, que es de 55.845. 55.845. Muy bien. Entonces, en el caso del oxígeno ya lo habíamos estado trabajando en ejercicios anteriores y su masa atómica es de 16. Y en el caso del hidrógeno su masa atómica es de 1. Entonces hay que efectuar todas estas operaciones.
1 por 55.845, pues se pasa igual al 55.845. Luego tenemos 3 por 16. Si nosotros tenemos 3 por 16 nos daría un total de 48. Y después tenemos 3 por 1, pues 3. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todas estas. Tenemos 55.845 más 48 más 3. Entonces nos daría un total de 106.845 UMAS. O nuestra masa molecular del hidróxido de hierro. Muy bien. Y por último vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con el cloruro de calcio hexahidratado. Tendríamos CaCl2, un puntito, un 6, H2O. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos este puntito en algún compuesto? Significa que el compuesto que nosotros tengamos aquí está hidratado. En este caso, como tiene un 6, significa que está hexahidratado. Entonces, dependiendo de los compuestos, hay algunos que pueden tener un 7, pueden tener un 3, pueden tener un 5, pueden tener un 6. ¿Qué nos va a modificar este 6 que nosotros tenemos en este compuesto? Este 6 va a estar multiplicando a todo esto que tenemos después del 6. En este caso sería como si multiplicáramos 6 por 2 y como este no tiene ningún número es 1, entonces sería 6 por 1. Entonces hay que ir desglosando aquí cuáles son los elementos que conforman nuestro compuesto. En este caso tenemos calcio, tenemos cloro, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos tenemos de calcio? Como no tiene ningún número aquí indicado, significa que nada más sería un átomo de calcio. De cloro tenemos un 2 aquí, entonces significa que hay 2 átomos de cloro. En el caso de la molécula de agua, como tenemos el 6 que está aquí al principio, entonces sería 6 por el 2 que tiene aquí el hidrógeno, significaría que tendríamos 12 átomos de hidrógeno. Y en el caso del oxígeno, como es un solo átomo de oxígeno multiplicado por 6, serían 6 átomos de oxígeno. Entonces ahora nada más hay que ir agregando nuestras masas atómicas. Para eso vamos a necesitar la tabla periódica para buscar la masa atómica del calcio. La masa atómica del calcio es de 40.078, que es la que vamos a poner aquí. 0.78. Para el caso del cloro ya lo habíamos trabajado en un ejercicio anterior y vamos a utilizar 35.46. En el caso del hidrógeno también ya lo habíamos utilizado y es de 1, y en el caso del oxígeno es de 16. Si ustedes todavía no recuerdan cuál es la masa atómica correspondiente a cada uno de los elementos, pueden consultarlo en la tabla periódica sin ningún problema. Incluso en el examen también van a tener permitido sacar su tabla periódica para poder realizar todos estos cálculos. Entonces ahora vamos a multiplicar. Tenemos 1 por 40.078, pues pondríamos 40.078. Luego tendríamos 2 por 35.46. 70.92. Luego tenemos 12 por 1, 12. Tenemos 6 por 16, 96. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de todos estos. Tendríamos 96 más 12 más 70.92 más 40.078, que nos daría un total de 218.998, y esos serían nuestros UMA. Nuestra masa molecular del cloruro de calcio
Fíjese hidratado. Y esto sería todo. Si tienen alguna duda sobre cómo se resuelven los ejercicios, pueden preguntarme con toda confianza y trataré de resolvérselas lo más pronto posible.